Buenas tardes, mi nombre es Juliet Suárez. Hoy puedo exponer acerca de la oxigenoterapia. La tabla de contenido la vamos a ir desarrollando a medida que vamos dando la clase. Como competencia general tenemos que reconocer la importancia del uso racional de oxígeno en el paciente pediátrico y así priorizar los cuidados de enfermería pertinentes para manejo de los pacientes pediátricos que requieren de suplementación de oxígeno. Como saberes previos, miren, ¿qué es la oxigenoterapia? Bueno, la oxigenoterapia es el tratamiento pues guiado por oxígeno, como le dice la palabra. Sebastián, ¿cuáles son los sistemas de bajo flujo? ¿Qué sistemas conoces? Creo que la cánula nasal y la máscara son creo que los de bajo flujo. Bueno, ¿qué sistemas son de alto flujo? ¿Cuáles conoces? Bueno, no sé si estoy bien, pero el más conocido sería el Venturi. ¿Y cuáles son los medicamentos más utilizados en pacientes que tienen compromiso de oxígeno? Eh, Salbutamol y el sí, los broncodilatadores que ayuden al intercambio gaseoso. Gracias. Como motivación, ¿ustedes cómo relacionan estas fotografías con el tema? Pues uno lo relacionaría, digamos, en cuanto a la oxigenoterapia como tal, digamos, en el tiraje intercostal, en la cianosis, en, digamos, el niño que está con la cánula y que digamos que también es importante pues en el proceso de atención al niño, porque pues si lo requiere pues es porque lo necesita. Gracias. Bueno, como introducción tenemos que la oxigenoterapia se define como ese aporte de oxígeno. Es considerada una terapia en cuidados respiratorios. El oxígeno se debe considerar como un fármaco, por lo que requiere una indicación, una dosis y un control adecuado. Los principales objetivos pues, son tratar de prevenir la hipoxemia, tratar la hipertensión pulmonar y reducir el trabajo respiratorio. Para poder administrar oxígeno, nosotros como profesionales de enfermería tenemos que tener todos los conocimientos para elaborar pues, los objetivos deseados del paciente, seleccionar pues, el modo de administración más seguro y supervisar la respuesta del paciente y recomendar o implementar cambios que pueda tener el paciente. Como epidemiología, tenemos que cada año cerca de 6 millones de niños mueren por enfermedades prevenibles o fácilmente tratadas. El 95% se produce en países subdesarrollados, siendo la neumonía la causa más prevalente en menores de 5 años, representando el 18%. La hipoxemia es la causa de los decesos de estos individuos y la aplicación de oxígeno pues ayuda como medida preventiva para pues, prevenir o que no sucedan estos casos. Pero Como definiciones tenemos que saber primero qué es el oxígeno y qué es la oxigenoterapia. Pues, conocemos que el oxígeno es un gas incoloro, insípido y poco soluble en agua que las células del cuerpo necesitan para poder funcionar apropiadamente. Sabemos que la FIO2 normalmente ambiente es el 21%. Y conocemos que la oxigenoterapia es el tratamiento inicial y de elección para casos de hipoxemia e insuficiencia respiratoria. Su objetivo es lograr una PO2 mayor a 60 mililitros de mercurio y una saturación mayor al 90%. Como datos importantes, tenemos que el oxígeno se considera como un medicamento, por esto requiere una prescripción y una administración responsable por parte de nosotros. Si la oferta de oxígeno no logra suplir las necesidades metabólicas, este pensará a compensarlo con otros mecanismos, como es la oxigenación anaerobia y la utilización de ácido láctico. Los objetivos de la oxigenoterapia son tratar o prevenir la hipoxemia, tratar la hipertensión pulmonar y reducir el trabajo respiratorio miocárdico. La oxigenoterapia está indicada cuando el paciente presenta una PO2 inferior a 55-60 mililitros de mercurio y una saturación menor al 90%. Como fisiopatología, como ya dije anteriormente, se necesita para poder administrar oxígeno una PO2 menor a 60 mililitros de mercurio y una saturación menor al 90%. Vamos a ver que el proceso de oxigenación se va a ver afectado por una disminución de la FIO2. Esto lo puede causar alteraciones del tronco respiratorio, enfermedades del tronco encefálico como la encefalitis o enfermedades que afecten los nervios
respiración como es el síndrome de Guillain-Barré. También se va a ver afectado por las alturas. Tenemos entendido que a mayor altura disminuye el nivel de oxígeno y a menor altura disminuye pues, la cantidad de oxígeno. Vamos a encontrar también las desigualdades de ventilación-perfusión. Entonces, para que se realice un adecuado intercambio de oxígeno, es indispensable que dentro de la unidad alveolo capilar haya un equilibrio. Eso se puede ver afectado, por ejemplo, la ventilación-perfusión disminuye cuando el paciente presenta atelectasias, crisis asmáticas, bronquitis y neumonías. Y la ventilación-perfusión aumentada se puede ver cuando el paciente presenta tromboembolismo. En el shunt alveolar, en este se permite que el paso de la sangre pase de derecha a izquierda al interior del corazón, entonces no va a haber un adecuado retorno de la sangre oxigenada. Esto lo puede causar las enfermedades como coartación aórtica y la tetralogía de Fallot. Y por último tenemos la disfunción de la membrana alveolo-capilar, que lo que va a hacer es que el pulmón sano se demora en hacer un intercambio en equilibrio más o menos en aproximadamente 0.25 segundos. Cuando esta disfunción o alteración se presenta, va a aumentar el grosor de la membrana alveolo-capilar y no se va a realizar un buen intercambio. ¿Qué enfermedades puede causar esto? Sarcoidosis y lupus eritematoso. Y pues el cuerpo va a empezar a compensar mediante la respiración anaerobia o pues el uso de ácido láctico. Como factores de riesgo tenemos la restricción del crecimiento intrauterino, la prematurez, la enfermedad de membrana hialina, la asfixia perinatal, la displasia pulmonar, fibrosis quística y hernia diafragmática. Como signos de hipoxemia y para poder administrar el oxígeno tenemos que tener los siguientes signos, que es la saturación menor a 90, cianosis central, aleteo nasal, incapacidad para beber o alimentarse. Eso se ve más reflejado pues, en los lactantes, quejido en cada respiración, estado mental deprimido, es decir, estar somnoliento, letárgico. Y tenemos que tener en cuenta la frecuencia respiratoria, que no va a ser lo mismo en un neonato como en un niño de 3 o 5 años. Como medios diagnósticos, primero pues, es la observación del paciente. Vamos a mirar si lo encontramos cianótico, con somnolencia, si presenta tirajes intercostales, si presenta alteraciones del sueño, y vamos a evaluar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación. Como para clínicos vamos a tomar, creo que el más importante serían los gases arteriales, seguido de una hemoglobina, glucosa y un electrocardiograma. Y como escalas vamos a aplicar la escala ABGA y la de Sievelmar-Anderson. Conocemos que la escala de Sievelmar pues, valora la gravedad de las afectaciones respiratorias. Esta nos muestra como unos signos clínicos como lo es el aleteo nasal, el quejido respiratorio, el tiraje intercostal, la retracción external y la disociación toracoabdominal, y pues ya la conocemos. Como tratamiento, lo que se busca con eso es evitar consecuencias como lo es la hipertensión pulmonar, la acidosis metabólica, incluso la hipoxia tisular. Entonces se busca controlar la sintomatología del paciente mediante la reducción del trabajo respiratorio y mecánico. Para iniciar el tratamiento de oxigenoterapia tenemos que tener en cuenta unos elementos. El primero es la fuente de suministro de oxígeno, pues que nos va a suministrar el oxígeno. El manómetro, que mira qué cantidad de oxígeno va a suministrar la fuente. El flujómetro caudalímetro, este va a calcular los litros de oxígeno por minuto que le van a pasar al paciente. Y el humidificador es que antes de administrar el oxígeno se tiene que enfriar y secar para que no vaya a lastimar la vía aérea del paciente. Como mecanismos tenemos los inhaladores de cartucho presurizado, el polvo seco, los ultrasónicos, los neumáticos y los tipo jet. Como ventilación mecánica no invasiva tenemos de bajo flujo la cánula nasal, la máscara simple, la máscara con reservorio, y de alto flujo tenemos pues el Venturi, el CPAP y la cámara de Holter. Y como la invasiva pues tenemos el tubo endotraqueal o el tubo de gastrostomía, que ya lo vamos a ver más adelante.
Los medicamentos más utilizados en el compromiso de oxígeno, pues vamos a encontrar primero los broncodilatadores. En este caso se utilizaría el salbutamol y la terbutalina. Tenemos en cuenta que el salbutamol, su mecanismo de acción es que es un agonista beta-adrenérgico que va a tener afinidad con los receptores beta-2. Esto va a provocar una broncodilatación, y como la terbutalina tenemos que es un agonista pero con los receptores beta-1. Que también va a generar broncodilatación. El uso es para tratamiento de asma y broncoespasmo, y como efectos adversos podemos encontrar temblor, dolor de cabeza, taquicardia, calambres, palpitaciones, etc. También vamos a necesitar corticoides como la dexametasona. Sabemos que su actividad es antiinflamatoria y antialergénica. Se utiliza para el asma bronquial en niños, rinitis alérgica, enfermedades intersticiales pulmonares, y uno de sus efectos adversos puede ser ronquera y irritación en la garganta. Como mucolíticos tenemos el alfa-dornasa, la N-acetilcisteína y la solución salina al 0.3%. Esto lo que me van a hacer es que van a romper como el moco y van a disminuir la viscosidad, que no permiten que haya una buena respiración. Entonces son para tratamientos que tienen hipersecreción mucosa excesiva o espesa. Entonces esto va a hacer que ese moco pues disminuya su viscosidad. En efectos adversos podemos encontrar náuseas, vómitos, tos y bilancias. Y como última tenemos la terbutalina, que ejerce un efecto bactericida, entonces impide el inicio de la síntesis y provoca una lectura errónea del ADN. Esto va a afectar como en los bacilos aeróbicos gram negativos, algunos bacilos cocos gram positivos y gram negativos. Se utiliza para infecciones del tracto respiratorio, para fibrosis quística. Su efecto adverso sería la ototoxicidad y el daño renal. La oxigenoterapia va a presentar algunas complicaciones. Las más frecuentes sería fibroplastia retrolenticular. Es un proceso fibroso detrás del cristalino que se genera por una PO2 alta. La retinopatía en prematuros, entonces afecta más que todo a recién nacidos que pesan menor a 1500 gramos, que han recibido oxígeno adicional, porque sabemos que sus pulmones no están como bien desarrollados para recibir oxígeno. Y la hipoventilación inducida, que debe usarse con cuidado en pacientes que presenten EPOC y retención de carbono, porque pues los va a afectar. Ya iniciando con los sistemas de bajo flujo, pues tenemos la cánula nasal, que se elabora en un material plástico flexible de poco peso. Viene con dos puntas que se introduce dentro de las fosas nasales, entonces es ideal para la terapia de oxígeno a largo plazo en pacientes que requieren baja FiO2, tales como niños con displasia pulmonar, pacientes con EPOC y fallo cardíaco. En neonatos y en pediatría se pueden utilizar flujos que van desde los 0.25 hasta los 3 litros por minuto. Como ventajas, es adecuada si se va a utilizar en corto o en largo plazo. Su precio es accesible, es desechable y es un método cómodo y permite la alimentación y comunicación del paciente. Como desventajas, puede causar sequedad en la orofaringe, y la FiO2 administrada pues va a depender del volumen en minuto que se le administra al paciente. Y como efectos adversos se puede generar irritación nasal y epistaxis. Otra de bajo flujo que tenemos es la máscara simple, y esta puede administrar entre 6 a 10 litros en minuto, proporciona una FiO2 máxima del 50%, ejerce presión sobre la nariz para pues, evitar que se pierda el oxígeno, y pues este se va a ajustar alrededor de la cabeza del paciente. Como ventajas, se considera fácil de poner, es desechable, no impide la movilidad del paciente, y como desventajas, puede haber riesgo de úlcera corneal cuando cubre los ojos. Y los pacientes pueden sentir con esta máscara de pronto claustrofobia, dolor y irritación en el sitio de aplicación. El otro que presentamos es la máscara con reservorio. Este flujo va a administrar
hasta 15 litros por minuto, y la concentración de oxígeno va a ser del 35%, del 35 al 60%. Está indicado en hipoxias moderadas, tiene un reservorio en el cual se concentra oxígeno. Como ventajas tenemos que es efectivo porque logra altas concentraciones de PO2, es desechable, es ligera y pues es fácil de utilizar. Como desventajas tenemos que es poco tolerado por los pacientes, dificulta la expectoración, es incómoda, puede causar traumas, resequedad, irritación en los ojos. Aquí vemos la fracción de oxígeno que me va a brindar cada uno de estos sistemas de bajo flujo. Por ejemplo, tenemos que en la cánula nasal, si pongo un flujo de 4 litros, me va a administrar una FIO2 del 36%, y así pues con los otros que vemos. Para iniciar los sistemas de alto flujo, iniciamos con la cánula nasal de alto flujo. Este pues logra una unificación y un calentamiento de oxígeno, puede ofrecer, es una buena alternativa para los pacientes que presentan hipoxia. Como ventajas tenemos que entrega altas concentraciones de oxígeno, es fácil de utilizar, permite que el paciente pueda comunicarse, alimentarse. Como desventajas tenemos que puede generar lesiones en la mucosa nasal, distensión gástrica o regurgitación. Estos permiten un flujo de hasta 60 litros minuto, con concentraciones que van desde el 21% hasta el 100%. Seguimos con la máscara Venturi. Esta pues es la más conocida, ya que nos da una buena FIO2 entre 24, 28 y 32%. Se utiliza en pacientes que pueden retener CO2 y pues quienes necesiten altas concentraciones de oxígeno es una buena elección. Como ventajas, no produce sequedad en las mucosas, también es tolerada por el paciente, pero en algunos casos puede dar sensación de calor o puede llegar a irritar la piel. Es importante pues, que el personal verifique que la máscara esté bien ajustada para pues, dar así buena concentración de oxígeno. Y como último tenemos CPAP. Esta es una presión positiva constante. Lo que va a hacer es que el paciente siempre mantenga una presión positiva en la vía aérea. Como ventajas va a impedir el colapso alveolar en la inspiración, va a reducir el efecto del churn alveolar capilar, mejorando el intercambio gaseoso y va a aumentar la capacidad residual funcional y la confianza. Como desventajas, pues muchos pacientes no la toleran y aquí podemos ver el suministro de oxígeno con alto flujo. Este ya es más conocido, ya lo hemos visto, que cuando tenemos una FIO2 de 24 nos va a administrar 4 litros por minuto. Y como último tenemos la ventilación mecánica invasiva. Esta la conocemos como el tubo endotraqueal. Es un método terapéutico con el objetivo de corregir ya la insuficiencia respiratoria. Se realiza a través del tubo endotraqueal o tubo de traqueostomía con el fin de administrarle buen oxígeno al paciente. Y se presentan varias complicaciones, entre ellas las más ocurridas es la neumonía, porque se pueden incluir infecciones hospitalarias. La neumonía suele desarrollarse a partir de las 48 y 72 horas después de la intubación endotraqueal. Vamos a ver que el paciente va a presentar fiebre, secreciones de aspecto purulento, leucocitosis, leucopenia o disminución de la oxigenación. Como otras complicaciones tenemos el holotrauma. Entonces, este se conoce como la distensión, que tiene un área pulmonar secundaria a volúmenes altos que superen lo que el pulmón puede como aguantar, entonces supera esos volúmenes. Lo otro es atelectrauma, o mejor conocido como atelectasia. Es un daño causado por la deformación de las unidades alveolares sometidas a también grandes volúmenes de oxígeno. Y como último tenemos el barotrauma, que también es producto de altas dosis de presión
en los alvéolos, entonces tienen riesgo de presentar barotrauma aquellos pacientes que sufren de EPOC, enfermedad pulmonar intersticial, asma, síndrome de dificultad respiratoria aguda. Aquí te presentamos un algoritmo de cómo se debe actuar en caso de hipoxemia. Primero se tiene que iniciar con oxígeno y pues se espera mejorar así la saturación. Es importante mirar la historia clínica, hacer el examen físico al paciente y pues tomar la gasometría arterial. Si mejora la saturación, se va a continuar con oxígeno, se va a tratar la causa y se va a hacer un monitoreo. Pero si vemos que no ha mejorado, vamos a evaluar el estado mental del paciente, si está alterado o si tiene inestabilidad termodinámica, si va a requerir de intubación, de ventilación mecánica. Vamos a tratar la causa de la enfermedad que ocasiona esa hipoxemia y vamos a hacer un monitoreo estrecho. Y vamos a ver si el paciente pues empeora, si tolera pues la oxigenoterapia y si pues presenta mejoras, se continúa el manejo y se trata la causa. Como cuidados de enfermería, tenemos conocer primero al enfermo, la patología y la causa de esa hipoxemia. Se va a valorar la gasometría, se va a explorar el estado de ventilación del paciente, se va a educar sobre el uso de los instrumentos o los signos de alarma, que serían cianosis alrededor de la boca, en las uñas, el uso de músculos accesorios, el hundimiento de los músculos intercostales. Vamos a mirar si la respiración es más rápida de lo habitual. Vamos a humidificar el oxígeno para no lastimar esas vías aéreas. No vamos a aplicar lociones que contengan alcohol y vamos a administrar pues, medicamentos según la patología del paciente. ¿Quién me quiere ayudar con la conclusión? Bueno, como conclusión, dice que la oxigenación del niño permite resguardar sus funciones biológicas y su consecuente disminución en la posibilidad de prevenir complicaciones que suelen gestarse a partir de la hipoxemia. Para elegir la forma adecuada del oxígeno se debe tener en cuenta factores manifestados por el paciente, la patología y la respuesta ante la administración, comprobando la eficacia y la efectividad del tratamiento mediante la vigilancia de la saturación, el valor de oxígeno en la gasometría y además los signos y síntomas.